Vamos a ir poniendo los datos del problema. Plano inclinado de 30 grados, lo dibujo con una masa de 5 kilos situada en la parte superior. Plano inclinado tiene una longitud de 10 metros. Ponemos la medida. ...10 metros. Me han dicho el ángulo de 30 grados. Y un coeficiente de rozamiento de 0,1. Se deja caer el cuerpo y la pregunta primera es: ¿cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, pues nosotros tenemos que saber que el trabajo es el producto escalar de la fuerza, en este caso el rozamiento, multiplicado por el vector desplazamiento. Y el producto escalar se hace multiplicando el módulo de los vectores, el módulo de la fuerza de rozamiento, lo multiplicamos por el módulo del vector desplazamiento y por el ángulo que forman, por el coseno del ángulo que forman. Siempre que estemos haciendo trabajo de fuerza de rozamiento, el ángulo será 180. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al movimiento. Si dibujo el cuerpo según va bajando por el plano inclinado, las fuerzas que actúan sobre él, tan solo es el peso, este peso que es producto de la masa por la gravedad. Si lo descomponemos en el eje que lleva la dirección del movimiento y el eje perpendicular, vamos a tener que ese peso lo podemos descomponer en la componente, vamos a llamar a este eje X, en la componente X y en la componente Y. O sea que a efecto del cálculo, ese peso es como si ya no existiera, lo vamos a sustituir por las dos componentes. Bueno, lo que decía, el cuerpo va bajando, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al movimiento, que sería la que estoy dibujando yo. Demasiado larga, pero bueno, para que se vea, fuerza de rozamiento. Y el desplazamiento, pues es en este sentido. Esto sería el desplazamiento, incremento de ese. Siempre forma 180 grados. En el caso de que fuese subiendo, la fuerza de rozamiento iría hacia abajo y el desplazamiento iría hacia arriba. O sea que siempre son 180. Bueno, ya que estamos, vamos a dibujarnos la normal porque la vamos a necesitar. La componente normal del peso, componente normal que actúa sobre el cuerpo, sería igual que la PI, porque la suma de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Tercer principio de Newton: fuerza sobre un cuerpo, este hace otra igual y en sentido contrario. Si el cuerpo hace sobre el plano, hace la fuerza PI, el plano hace otra igual y en sentido contrario, que sería la normal, ¿no? Perpendicular. Bueno, ya están todas las fuerzas puestas, lo único poner o darnos cuenta que este ángulo son 30 grados, porque sería un ángulo que tendría los lados perpendiculares al ángulo del plano inclinado. Bueno, pues ¿qué es lo que nos falta saber? El desplazamiento está claro que son 10 metros, ¿no? ¿Qué es lo que recorre? Nos falta por calcular el módulo de la fuerza de rozamiento. Digo el módulo porque para calcular el trabajo necesito solo el módulo. Bueno, pues la fuerza de rozamiento, el módulo, es igual a mu por el módulo de la normal. El módulo de la normal, lo hemos visto ahí, es igual que el módulo de PI.
O sea que podríamos ponerlo así. En módulo son iguales. ¿Cuánto vale PI? Bueno, pues haciendo por trigonometría el cálculo tenemos que PI es un cateto contiguo al ángulo de 30 grados, mientras que P es la hipotenusa. O sea que tendríamos que el coseno de 30 es igual al cateto contiguo PI, siempre en módulo, ya estamos trabajando como si fuese un triángulo, dividido por la hipotenusa, que es P. De manera que PI, componente según el eje Y del peso, que es el módulo igual que la normal, por eso lo hemos puesto, porque son iguales en módulo, dirección la misma, pero sentido inverso, ¿no? Sentido contrario. Pues ya lo tenemos todo. Sería mu por el módulo de P y por el coseno de 30. Esto sería la fuerza de rozamiento, mu por la normal. La hemos dejado aquí preparada en el trabajo para hacerla ahora. Vamos a ponerlo aquí en otra línea. Trabajo de la fuerza de rozamiento, igual como hemos dicho, fuerza de rozamiento, que estaba aquí, ¿no? Pues ahora ya la tenemos calculada. Mu por el módulo de P por el coseno de 30. Por el desplazamiento del módulo, también lo sabemos, y el coseno de 180 es menos 1. Así que tenemos todo. Habría que multiplicar, esto va a salir negativo, pues habría que multiplicar 0,1, que es el cociente de rozamiento, por el peso, que es m por g, lo hemos puesto aquí, 5 por 9,8, por el coseno de 30, si no lo sabemos lo hacemos con la calculadora, el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, desplazamiento me han dicho que son 10 metros lo que mide el plano inclinado, y luego por menos 1, total que nos da un trabajo negativo de menos 42,4 julios. Primera pregunta del problema contestada. Siempre el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es negativo. Segunda pregunta. ¿Con qué velocidad llegará abajo? Bueno, pues si consideramos el cuerpo en las dos posiciones, posición 1 y posición 2, al principio y al final, tenemos que saber por el teorema de conservación de la energía que la energía mecánica final, vamos a llamarle 2, menos la energía mecánica inicial, si no hubiese rozamiento sería 0, pero como hay rozamiento la energía mecánica final es más pequeña que la inicial. ¿Y esa diferencia qué es? Pues esa diferencia, que será negativa, pues es justamente el trabajo de la fuerza de rozamiento, que ya lo tenemos calculado. Vamos a desarrollar las energías mecánicas. La energía mecánica es la cinética y la potencial. En el punto 2, como está a altura 0, solo tendrá cinética. 1/2 de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, que es lo que nos piden, la velocidad. Y cinética no pongo porque es 0. Menos. En cambio arriba la cinética, potencial no pongo porque es 0. En cambio arriba lo que es 0 la cinética porque está parado, pero la potencial no lo es, porque está a una altura h que tenemos que calcular, por cierto. Esta altura h no la tenemos. Bueno, eso sería la diferencia de energías, y eso sería igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Despejando de aquí la velocidad y calculando la h, luego la calculamos, pues tendremos, pasamos el mgh al otro miembro, cambiándole el signo, y luego el 1/2 y la m, pues lo pasamos al revés. El 2 va a pasar a multiplicar
porque está en el denominador, y la m que está en el numerador va a pasar a dividir. Bueno, hemos despejado v cuadrado. Si queremos, para no tenerlo que volver a copiar otra vez, pues le quitamos el cuadrado, y le ponemos la raíz cuadrada, ya tenemos la v. Pero no me olvido del h, que todavía no la tenemos. Todos los valores numéricos los podríamos sustituir, excepto la h. Bueno, la h es muy fácil de calcular. Tenemos un triángulo, aquí tenemos ángulo recto, aquí tenemos 30 grados, aquí la hipotenusa 10, y la h, ¿cómo la calcularemos? Pues con el seno, ¿no? Seno de 30 es igual al opuesto h dividido por la hipotenusa. De manera que la h también es un valor numérico que tendremos calculado, porque 10 por seno de 30 es 1/2, por lo tanto esto queda 5 metros. Así que tenemos todos los datos numéricos. La v, que me pide el problema, sería sustituir numéricamente todo, lo tenemos todo, ¿no? Raíz cuadrada, velo de fuerza, esto, trabajo de rozamiento, lo que hemos calculado en la primera pregunta, menos 42,4, más la masa 5, la gravedad 9,8, la altura que acabamos de calcular ahora 5, todo esto lo multiplicamos por el 2 y lo dividimos por la masa, que es 5, y el resultado lo doy yo, es 9 metros por segundo, que sería la otra pregunta del problema.